Acompáñeme por favor al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 2. Hoy, si el Señor lo permite, estaremos comenzando el capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. ¿Estamos ubicados? Perfecto. Vamos a leer hasta el versículo 9. Hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Acompáñame a orar una vez más. Padre, es tu palabra. Oh Espíritu Santo, tú le inspiraste. Fácilmente yo puedo ser un estorbo para ella. Solo te ruego que nos acompañes de tal manera que todos podamos ser beneficiados. Sé que con una simple lectura le sacamos provecho, pero permíteme llevar estas verdades hasta el corazón y las conciencias de mis hermanos. Así como me has amonestado a mí y me has consolado, hazlo con tu iglesia una vez más. Ayúdanos, Señor. Que ninguno de los que estamos aquí salga sin edificación. A los muertos dale vida. A los vivos avívalos, Señor. Y renueva nuestra esperanza en ti. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra serie. Dale un poquito, hijo, por favor. Continuamos con nuestra serie, nuestra breve serie, en Proverbios, que hemos titulado Sabiduría para Todos. La hemos titulado Sabiduría para Todos. Básicamente decimos sabiduría para todos porque Dios espera que los hombres sean sabios, especialmente los que redimió, que sean entendidos, que no se queden retenidos en su ignorancia o en sus limitaciones o en su poco estudio. Dios espera que crezcamos y nos ha dado su espíritu para que podamos alcanzar esa meta. Sabiduría para todos. Decíamos que la sabiduría es el temor de Jehová. Decíamos que la sabiduría está disponible y es posible. Repito, está disponible y es posible. Y nos preguntábamos, ¿cómo se puede tener la sabiduría desde un aspecto práctico? ¿Qué hago para ser sabio? Bueno, decíamos, escucha a tus padres. ¿Recuerdan? Escucha a tus padres y no a los insensatos de este mundo. Siempre hay dos voces en el mundo. Las que Dios te da para que tú crezcas en sabiduría y la que el mundo propone
para mantenerte esclavizado y muerto en tus delitos y pecados. De manera que decíamos que desde el aspecto más práctico, una persona puede dar sus primeros pasos en la sabiduría a través de sus padres. La primera fuente de información, ¿lo recuerdan? La primera fuente de conocimiento que tiene una pequeña criatura son aquellos que lo trajeron a la vida, sus padres. Los niños empiezan a entender la vida o su existencia a la luz de lo que aprenden en casa. Inclusive los más pequeños. Decíamos en su momento que aun cuando la madre, cuando lo amamanta, o la voz regia del padre, todo eso empieza a comunicarle a esa criatura que hay autoridades que lo aman mientras cuidan y velan por su bienestar. Dios empieza a revelarse en la vida de los hombres desde muy pequeño, con el simple hecho de su existencia y luego mientras lo sostiene. Dios está interesado en hacernos sabios. Salomón, respondiendo en su momento las preguntas fundamentales de la existencia, a la luz de la palabra, desarrolla su retórica partiendo desde el núcleo fundamental de la sociedad. Esto es, la familia. Usa las relaciones familiares para promover la sabiduría en su hijo y en el resto del pueblo de Israel. Promueve el temor de Jehová desde la paternidad, a través de la instrucción de su hijo. Por eso es que hemos visto muchas veces, y hoy una vez más lo vamos a ver, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y así continúa. Sin embargo, esta vez plantea el encuentro con la sabiduría a través de la atención, plantea el cómo encontrar la sabiduría a través de nuestra respuesta y de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué a través de nuestra respuesta? Bueno, porque aprendíamos que la sabiduría está llamando. ¿Recuerdan? Está clamando. Dios no ha hecho silencio con respecto al interés que tiene por los hombres y los llama. Está mostrándole el camino. Por eso decíamos en su momento, ¿a quién escuchas? ¿A Dios o a los pecadores? ¿A Dios o a ti mismo? ¿A quién escuchas? Necesitamos definir a quién escuchamos, las voces que nos informan e instruyen en los diferentes aspectos de la vida, en las diferentes esferas de la vida. ¿A quién escuchas con respecto a la política? ¿A quién escuchas con respecto a la familia, a la salud, a la guerra? ¿A quién escuchas con respecto a tu salvación y a tu santificación? ¿A quién escuchas? ¿Qué tipo de influencia tienes? ¿Le estás prestando atención a la sabiduría o estás teniendo una influencia ajena a la sabiduría? Necesitamos refinar nuestras influencias. ¿Con quién paso más tiempo? ¿A quién escucho? ¿Quién me nutre? ¿Cuánto tiempo paso en algunos lugares o en algunas conversaciones? Lo cierto del caso es que como la sabiduría sabe eso, ella alza su voz en las calles, en las plazas, a las puertas de la ciudad. ¿Cómo? A través de los padres, de los amigos cristianos, de los familiares cristianos, del pastor. En el caso de los incrédulos, a través de algún extraño inclusive, la sabiduría está clamando. Quiere que todos la escuchen porque hay diferentes voces. Y mientras clama, ella comunica su indignación. Y comunica la indignación porque ven los hombres la dureza de sus corazones. ¿Hasta cuándo? Dice la sabiduría. ¿Qué tiene que pasar para que te vuelvas de tus pecados y seas sincero en tu arrepentimiento y santificación? ¿Hasta cuándo, oh burladores? ¿Hasta cuándo, oh insensatos? ¿Hasta cuándo? Gente sencilla, simple. Pero no solo comunica y reprende a los que la desprecian. La sabiduría en su clamor y en su llamado llama a que se vuelvan a ella. Y les dice,
lo que ofrece. Recuerden el versículo 23 del capítulo 1. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vuélvanse a mi reprensión, a mi regaño. Vuélvanse y derramaré mi espíritu. Los calificaré y capacitaré para que vivan de una manera sabia y para la gloria de Dios. Nos hará saber sus palabras si nos rendimos ante ella. Eso es lo que también clama la sabiduría. Entonces, ¿qué espera la sabiduría? Que tú te vuelvas. Literalmente hay un llamado a que regreses de tus malos caminos. Sí, esto va para los que no creen y los que han creído. Porque en alguna medida todavía tenemos caminos desviados. Regrésate de tus malos caminos, dice la sabiduría. Podemos preguntarnos, ante pasar a nuestro pasaje puntualmente, ¿cómo tú respondes al llamado de Dios? ¿Cómo tú respondes a ese llamado constante y apasionado de Dios? ¿Cómo? Bueno, de manera práctica, esta vez se plantea el encuentro con la sabiduría a través de una respuesta adecuada, atenta, una respuesta que ruega y una respuesta que es esforzada. De allí que podamos titular nuestro sermón la respuesta conveniente al llamado de la sabiduría. La respuesta conveniente, lo que te conviene, mientras que la sabiduría te clama, te predica, te llama. Esa respuesta termina siendo también una manera, un cómo yo puedo ser sabio. Y lo vamos a ver en 3 encabezados. Las características de la respuesta, el resultado de la respuesta, el que prospera la respuesta. Lo repito, las características de la respuesta, el resultado de la respuesta, el que prospera la respuesta. Y esto es interesante porque los versículos comienzan diciendo, por ejemplo, el versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Una vez más, hijo mío, si recibes mis palabras. Aquí vemos en el clamor de la sabiduría una advertencia que te va a chocar. La sabiduría te advierte, pero tú terminas ejecutando la acción para ir en función de la sabiduría o en contra de la sabiduría. Por eso hablamos de una respuesta, porque ya hay alguien que está haciendo algo para llamar tu atención. ¿Cómo respondes? Por eso hablamos de que en la predicación del evangelio siempre tiene que estar un llamado a la persona que se arrepienta. Le tienes que decir a la persona, tienes que hacer algo, conociste a Cristo y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Es como cuando tú estás en una avenida y sabes que te va a chocar, o no sabes, mejor dicho, que te va a chocar un camión y otra persona te está viendo de lejos y te grita, ¡epa! Viene un carro, viene un camión. Tú escuchas y la respuesta es tuya. Si tú te quedas allí ante la advertencia, te irá mal. Pero si tú puedes responder adecuadamente, tú serás librado. Entonces, la sabiduría está clamando y se espera una respuesta de nosotros. Esa respuesta se encuentra en nuestro pasaje como un condicional, como una condición. Por ejemplo, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares, haciendo estar tu oído, si inclinares tu corazón, si como la plata la buscares. Si haces esto, tendrás este resultado. Si respondes de esta manera ante el clamor de la sabiduría, tendrás este resultado. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando la mujer de flujo de sangre sabía que Jesús iba pasando y ella no se quedó inerte esperando que Jesús la salvara, sino que fue y corrió entre las personas y tocó el borde de su manto? Hay una respuesta que se espera. Si ella no hubiese hecho eso, Jesús no hubiese concluido, ¿qué me ha tocado? Ha salido poder de mí, tu fe te ha salvado. Lo mismo pasó con el ciego
que escuchó que venía pasando el hijo de David. Jesús, hijo de David, clamó, no podía ver, pero ante escuchar la verdad de que Jesús venía pasando, clamó. Lo mismo pasó con aquel hombre que se subió al árbol. Está predicando el Mesías, me subo, una respuesta que no fue poca cosa para Jesús. ¿Recuerdan también aquel hombre que se echó varias veces en el río para sanarse de la lepra? Ninguno de ellos se quedó sentado esperando, bueno, si Dios quiere me va a salvar. Si Dios quiere me va a dar sabiduría. Eso tiene que venir como una iluminación espontánea de Dios. No voy a hacer más nada. No, se espera que ante el clamor claro de la sabiduría hay una respuesta de atención, de esfuerzo, de entrega, de clamor. ¿Sí van conmigo? Una respuesta. Alguien preguntaría, bueno, pastor, sí, ya sé que debo temer a Dios porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tengo la sabiduría temiendo a Dios, perfecto, pero ¿cómo hago? ¿Qué más hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más? ¿Cómo tengo ese temor? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Qué debo hacer? Y yo te respondo, respondiendo al llamado que la sabiduría está haciendo lo que se espera. Responde a lo que es la sabiduría que ya hemos concluido, que tiene su máxima expresión en la persona de Cristo y Jesús. Es decir, responde a Cristo Jesús. Por eso necesitamos ver estas características de la respuesta. ¿Cómo se ve esa respuesta en la práctica? ¿Cómo sé yo que estoy respondiendo al llamado de Dios, al llamado de la sabiduría? Y esto es un buen tiempo entonces para reflexionar y evaluarnos. Cuando vamos pasando por cada uno de estos puntos, piensa, ¿estoy respondiendo yo verdaderamente a la sabiduría, a Jesús? Si aún tienes dudas con respecto a tu fe, presta atención. Si ya estás seguro con respecto a tu fe, Dios te llama a seguir creciendo en sabiduría. A ver si estás haciendo lo que se espera de ti como creyente. Entonces, hablando de estas características de la respuesta, podemos ver en el versículo 1 que una de las cosas en cómo se ve esa respuesta es recibiendo la amonestación de la sabiduría con atención. Recibiendo las palabras con atención, la palabra de Dios con atención, los mandamientos de Dios con atención. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si recibes, si guardas dentro de ti, dice esta parte. Una vez más, el papá le está hablando a su hijo conforme a lo que él es y a cómo el hombre conoce a Dios. Conforme a esos criterios es que demanda de sus hijos o de su hijo que lo escuche. Él no está descansando ese mandamiento o esa recomendación que le está haciendo a su hijo en sus propias habilidades intelectuales. Él está respondiendo y demandando a su hijo conforme a lo que él es como un hombre de Dios, como un conocedor de la ley de Dios, como un conocedor de la palabra de Dios. Él quiere transmitirle el temor de Jehová a su hijo y a la nación, y por tanto presenta este proverbio de esa manera. Hijo mío, si recibes, si guardas, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardas dentro de ti. En otras palabras, si recibes mis palabras al punto de guardarlas. Una cosa es recibir y otra cosa es guardar lo recibido, ¿cierto? Podemos recibir algo y no guardarlo, pero podemos recibir algo y atesorarlo, guardándolo dentro de nosotros. Ve que el pasaje dice dentro de ti, es algo profundo. Recuerdan que en las películas se nos enseña cuando las personas van a la guerra, llevan una foto de alguien, ¿cierto? Y eso lo recibieron de su esposa o de su hijo, de su mamá o de su papá. Y es lo que le va a traer ánimo, consuelo y valentía en algún momento.
y agarran esa fotografía y no la dejan en su casa. ¿Qué hacen? La guardan, se la llevan. Y no la guardan en el maletín donde tiene la comida o el equipamiento. La guardan consigo, dentro de sí, dentro de su propio uniforme. Guardan eso que le dieron muy profundo para que no se extravíe. Porque además de recibir eso, lo atesora profundamente. Diferente a cuando usted va por la calle y le están dando volantes, ¿verdad? Usted recibe eso por cortesía y lo botan. Usted recibió algo, pero no le sirvió. Ahora, supongamos que ese volante tiene buena información que a usted le conviene. ¿Qué hace usted? Ay, mira esto, lo voy a guardar en mi cartera. Es decir, no basta con recibir. Necesitamos entender el valor que hay en las palabras y los mandamientos de Dios y atesorarlos profundamente. No es recibir una Biblia regalada y dejarla llevando polvo. O no es recibir una enseñanza dominical, cerrar la Biblia o mi cuaderno y olvidarme de eso. Es recibirla y atesorarla, guardar esos mandamientos dentro de ti de tal manera que esa información condicione tu pensamiento. Por eso de principio necesitamos preguntarnos, ¿estamos exponiéndonos constantemente a la sabiduría para recibir esa información? A veces, cuando usted sabe que en algún lado regalan algo, ahora se está viendo en Venezuela, pero fuera del país, hay muchos promotores y te dan un jamón, te dan queso, te dan chocolate y usted puede pasar por un supermercado y salir bien llenito, degustando varias cosas. Vas por un aeropuerto y en el aeropuerto te dan a degustar también algunos licores que están promocionando. ¿Sí lo ven? Están recibiendo. Y nosotros, o la persona, por lo general, quieren entrar a esos lugares. ¿Para qué? No solamente para comprar, sino para recibir ese beneficio. Y si usted sabe que en ese lugar hay cacheo, usted va para allá porque sabe que va a recibir un beneficio. Usted se acerca a los lugares donde obtiene más beneficios. Por lo tanto, su corazón se inclina a ello y recibes esa oferta, recibes esa promoción, recibes esa información. ¿Cuánto más con respecto a la palabra de Dios? Por eso pregunto, ¿cuánto te estás acercando a los lugares donde se expone la palabra de Dios para recibir algo tan importante como eso? ¿Qué te interesa y qué le da forma a tu vida? ¿Será que quieres ir a un lugar a escuchar la palabra de Dios para también salir bien llenito? ¿Valoras lo que Dios está haciendo? ¿Quieres escuchar la sabiduría que no está inerte allí, está clamando? Está como un vendedor, ven, vuélvete a mí, ven, vuélvete a mí. Nuestra respuesta es recibir la palabra de Dios y sus mandamientos. En el caso del hijo de Proverbios era recibir los mandamientos y la palabra de su padre, que precisamente estaba informada por la ley de Dios. Además, la guardas dentro de ti, mi hermano. No solamente es que leas tu Biblia todos los días o escuches un sermón todos los días. Lo que escuchas, lo que recibes, llega a ser parte de ti. Se mete en tu ADN. Llega a ser parte de tus convicciones. Informa tu manera de pensar. Lo que escuchas de la palabra de Dios te llena de tal manera que ahora no puedes pensar o hacer alguna cosa sin considerar precisamente eso. O puedo también preguntar, ¿a quién estás escuchando más? ¿En dónde estás pasando más tiempo? ¿En las redes sociales? El pastor Plinio siempre dice que las drogas antes entraban por la nariz, por la boca o por las venas, pero ahora entran por los ojos. Hablando de las redes sociales y cómo cautivan. Y eso es lo que termina formando nuestro pensamiento.
Eso es lo que termina condicionando lo que somos. ¿En qué pasamos más tiempo? ¿A qué nos exponemos más? En cuanto al trabajo, ¿a quién escuchas más? ¿A los que no temen a Dios? ¿Cuál es tu mayor influencia? En cuanto a los deberes de tuyos con respecto a la ciudadanía de esta nación, ¿a quién escuchas más? ¿Cuál es tu mayor influencia? Esto no es poca cosa, hermanos. Los ojos, los oídos, hay que cuidarlos para Dios y recibir lo que edifica y hace bien a nuestra alma. Entonces, ¿cómo respondemos al clamor de la sabiduría? Bueno, recibiendo la voz de la sabiduría y sus mandamientos de tal manera que los guardes dentro de ti, que lleguen a ser parte de ti, que lo que transpires sea la palabra de Dios. Transpirar es una ilustración bien acertada porque no puedes evitarlo cuando estás haciendo algún ejercicio. Transpiras, sudas. Reacciona tu cuerpo de esa manera para estabilizar la temperatura. Ahora bien, cuando recibes y forma parte de ti la palabra de Dios, también eso se ve en cómo reaccionas ante las situaciones. Explotas. Hay temple en tu vida. Cuando tus reacciones vienen, que son naturales, son reacciones espontáneas de fe y de palabra de Dios y de humildad y de sabiduría. Forma parte de ti la palabra de Dios. Entonces necesitamos recibir con atención la palabra de Dios, responder recibiéndola y guardándola dentro de nosotros. Pero también, según el versículo 2, recibimos o respondemos al clamor de la sabiduría estando atentos. Como diría yo, ponte en eso o poniéndote en eso. Escuchándola con el corazón correcto. Podemos también ir a escuchar una conferencia para evaluar al predicador, ¿sabe usted? Y quizás algunos se pueden estar sentando en la iglesia también, considerando con su corazón evaluar y ver lo que enseña, si esto ya, y no con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Esa es una realidad de nuestros corazones. Eso puede pasar, pero en este caso, la respuesta que propone el Espíritu Santo en Proverbios capítulo 2 es estando atentos genuinamente, poniéndonos en eso. Estamos aquí escuchando y bueno, estamos escuchando, no en otra cosa. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Es como que quisiera comunicar la idea de estar tan atento y dispuesto a escuchar la palabra, que la escuchas o la lees cada que tengas oportunidad y con una buena disposición, al punto de que tu corazón se incline a eso. Es decir, tu corazón estará tan inclinado a la sabiduría que se notará en tu atención a la palabra de Dios. Se notará en tu disposición. Por eso es que es necesario inclinar nuestros corazones, literalmente doblegarlos. Necesitamos vencernos a nosotros mismos y, como diría Pablo, golpear nuestro cuerpo con tal de que nuestro corazón esté en la palabra de Dios, que venza sobre las distracciones y sobre tantas cosas que nos abruman, sobre los afanes. Lo que está diciendo aquí no es que esperes una respuesta divina sobrenatural. En algún momento Dios me va a dar eso que ustedes tienen.
En algún momento Dios me permitirá tener una atención todo el tiempo de la predicación. No, es vencer, inclinar tu corazón a ello, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría. Es un ejercicio, literalmente es un esfuerzo, porque así como le pasa a usted, me pasa a mí. Cuando estoy leyendo en intimidad, cuando estoy leyendo para el sermón, casi que me autodiagnostico con déficit de atención. Y yo sé que quizás muchos pueden tener eso mismo, pero no es una excusa porque la sabiduría está clamando. Y lo que está diciendo la sabiduría es tan digno, tan glorioso y tan valioso que merece que nuestros corazones sean doblegados voluntariamente ante Él. No quiero, pero lo necesito. Como aquel medicamento que sabe maluco. Porque muchas veces, yo sé que la palabra de Dios dice que es dulce, más dulce que la miel. Pero cuando nuestro pecado nos ha ganado, nos duele. Cuando alguien nos quiere gobernar, que Dios lo hace, nos duele. Somos rebeldes. Pero necesitamos tomarnos esa verdad para el bien de nuestras almas. Por eso, es necesario inclinar el corazón a la prudencia, de modo que se decida de manera sabia en los momentos de mayor tensión, de una manera que honra a Dios. Por eso, ¿con qué actitud estamos cada vez que Dios nos da la oportunidad de ser expuestos a la enseñanza, a un consejo de algún hermano, a una recomendación, a una predicación? Cada vez que Dios nos da esa oportunidad, ¿con qué actitud estamos en ese momento? ¿Recibes con atención la amonestación divina? Hermano, esto tiene que ver inclusive con nuestra postura y disposición del cuerpo y del alma, mientras escuchamos la palabra de Dios, mientras cantamos juntos al Señor, mientras estamos en el culto. Esto tiene que ver inclusive antes, en la semana, cuando he orado mucho para que el cansancio o el sueño no me venza. Cuando he orado mucho y me he preparado para seguir la línea de pensamiento de los sermones, por la gracia de Dios registrados en los medios que Dios en su misericordia nos ha dado. Tiene que ver en cómo valoramos lo que Dios está sistemáticamente enseñándonos. Y cómo me paro, cómo me expreso, cómo trato de quitar todo lo que está en mi entorno mientras escucho la voz del pueblo de Dios cantando y que me edifique. Cómo yo traigo mi mente que se eleva, flota y va por allá por las nebulosas y la traigo otra vez aquí. Es aquí, una y otra vez, es aquí. Es aquí, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, trayendo nuestro corazón a donde debe estar. Lo mismo pasa cuando el pecado se te acerca, cuando la tentación viene, cuando hay una dama hermosa, oh caballero, o cuando hay un caballero hermoso, oh dama, o cuando tienes la oportunidad de sacar provecho de algo que no es tuyo, o de incumplir tu palabra. Eres tentado a mentir. Allí es donde traemos nuestro corazón y lo inclinamos. Lo vencemos. Lo vencemos. De allí que se requiere esfuerzo, hermanos. Se requiere esfuerzo. Alguien diría con respecto a esto: la atención del cuerpo, la intención de la mente y la retención de la memoria son indispensables para todos los estudiosos de la sabiduría. Como el rey Eduardo VI, que constantemente se ponía de pie al oír la palabra, tomaba notas que después examinaba diligentemente y pronunciaba el sermón sobre sus afectos mediante la meditación. Fíjate esto, pronunciaba el sermón sobre sus afectos, sobre sus emociones, sobre su ser interno, mediante la meditación. No la pagana, sino la bíblica, como lo hacía David. En tu ley medito de día y de noche. Pienso en Dios. Nuestro pensamiento saturado
de ello. Eso es inclinar nuestro corazón a ello y estar atento nuestro oído a la sabiduría. Requiere un esfuerzo, sudor y lágrimas. Inclusive el mismo rey de Israel, según Deuteronomio capítulo 7, debía sentarse en el trono y leer la ley, meditar en ella, juzgar y liderar conforme a ella. Esfuerzo. No, pastor, pero es que, oye, nosotros somos reformados, ¿sabes? Y la sabiduría viene así espontánea. No tengo que hacer nada. Sí, el problema es que ella está clamando y se espera de ti una respuesta. Pero también pidiéndola. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Mira, estaba comiendo empanadas en San Carlos. Algunos saben dónde. Y la hija de la hermana que trabaja o que es dueña del negocio, subió y se quedó encerrada dentro del cuarto. Y estaban algunas clientes, no se escuchaba, y a lo lejos escuchaban, mamá, mamá. Ella literalmente gritó lo más que podía para que nosotros, comiendo y con gente alrededor, pudiésemos escuchar su clamor, para que pudiese ser librada de su cuarto donde se quedó encerrada. Es decir, si ella simplemente se hubiese puesto, bueno, mi mamá va a ir en algún momento, pudo haberse encontrado horas allí sola. Cuando salgo con mis hijos y yo me escondo, la primera reacción es llorar y clamar. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Ante la situación en aprieto se clama. En este caso, la respuesta a la sabiduría, a ese clamor, es precisamente también pedirla. Pedirla. Si clamares a la inteligencia, al conocimiento, a esas habilidades, si lo pidieras, si a la prudencia dieres tu voz, tiene que ver con el deseo de que eso lo tengas, de que te escuche. Y si clamas o hablas en voz alta o gritas, como también puede ser traducido, entonces es porque lo necesitas y sabes que solamente en eso puedes encontrar el bien para tu alma. Por eso lo clamas. Por eso con lágrimas inclusive te quiebras y lo gritas en intimidad. Señor, ya no aguanto más, no he podido vencer esto. Siempre llego tarde. Ayúdame. Siempre me quedo dormido. Ayúdame. No voy a salir de aquí hasta que me bendigas. No te voy a dejar. Como diría Jacob, quiébrame. Hiere mi muslo, pero por favor bendíceme, que tengo miedo. Ayúdame. Eso es clamar a la sabiduría para que te escuche. Si caes en un hueco muy profundo, necesitas gritar muy alto para que alguien te escuche y te saque de allí. Si clamares a la inteligencia, Señor, quiero ser sabio, quiero servirte, quiero que mi corazón esté entregado a ti. Perdóname, no lo he logrado, ayúdame a vencer. Es clamar, es pedírselo. No vamos a pedir misericordias de sobrado. Bueno, Señor, es que tú no me has ayudado, porque cuando tú me ayudes, pues. No vamos a pedir que nos haga sabio creyendo que ya nosotros somos sabios, porque pasaría como aquel fariseo. Señor, perdóname porque no soy como esto. Es entendiendo tu condición, que no puedes, que no lo tienes, que estás limitado. Clamas, lo pides. Por eso es que Santiago también dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Pídala. No dice, ve primero y lee la Biblia. Dice, pídela y ve y lee la Biblia. Primero pídela y búsquela con fe.
que Dios es el Dios dador. La fe te lleva a buscar la sabiduría luego que la pediste en donde Dios está, en su palabra. Pídela. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y esto es importante también verlo de la siguiente manera. Es como que dar tu voz a lo que es bueno. Algunos buscan la sabiduría en todos lados. Entonces van a la India primero, luego pasan por los países islámicos, luego pasan por la cienciología, luego pasan por los testigos de Jehová y luego pasan por un pocotón de cosas buscando la sabiduría. No, la sabiduría es Cristo y está en su palabra. No es otro lugar. Podrás ver cómo piensan las otras personas, pero la sabiduría real, el temor de Jehová, el apartarse del mal se encuentra en la palabra de Dios. Es allí. No tomes esa ruta larga, peligrosa, que puede llegar a ser muy sangrienta. Recuerda que la sabiduría está clamando. Está clamando. Y Dios le ha dado una voz que se ha reproducido en miles de millones de copias y en diferentes idiomas y lenguajes, inclusive dialectos. Pero también buscándola, notemos, recibiéndola con atención, poniéndonos en eso, inclinando nuestros afectos a ella, nuestro corazón a lo correcto, pidiéndola, pero también buscándola. Búscala. Valórala como tal, porque cuando tú valores la palabra de Dios, entonces vas a invertir lo que sea necesario para buscarla. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Claro, la idea es la de una mina también. Una mina donde hay plata, donde hay tesoros y tú inviertes fuerza, recursos, tiempo para sacar ese pedacito de plata. Buscas el lugar donde está. Usas maquinarias. En Discovery Channel hay un programa que se llama La Fiebre del Oro. Y están muchas personas invirtiendo tiempo, arriesgando su vida en lugares recónditos de Alaska, buscando el oro en ese momento o el material precioso. Algunos hasta están buceando en túneles que hacen dentro del río para encontrar eso. Invierten. Ellos saben que si llegaran a encontrar un kilito, están resueltos por mucho. Y la comparación precisamente es esa. Si como a plata la buscares con la misma intención, sabiendo que es tan valiosa que es digna de que la busques y te desgastes en ello. Si la escudriñas, nota ahora muchos tesoros o un cofre muy grande, donde hay cosas que son de fantasía, pero otras sí son reales tesoros. Y estás escudriñando para buscarla. Con pasión, con hambre, porque sabes que el final va a ser muy beneficioso para ti. Así como los hombres buscan el dinero. Tengo que salir a trabajar tempranito porque tengo que resolver esta cuenta. Tengo que resolver este asunto. Tengo que ir pronto a resolver esto. A la cuestión de la universidad. ¿Y cuánto empeño ponemos en estas cosas? Que en sí no son malas, pero Dios las ha puesto allí para demostrar lo que realmente está en nuestros corazones. Dios lo ha puesto allí para que discernamos y nos demos cuenta que sí podemos valorar algo de manera importante, porque ponemos nuestra atención sobre otra cosa. O maximizamos el valor que tiene. Alguien dijo, ¿cómo buscan los hombres el dinero? ¿Qué no harán para hacerse ricos? Lector, busca la salvación de tu alma tan fervientemente como el codicioso busca la riqueza. Y avergüénzate de ti si eres menos sincero después de las verdaderas riquezas que después de las riquezas que se pierden. Nota eso. Avergüénzate de ti si eres menos sincero después de las riquezas, de las verdaderas, que después de las riquezas que se pierden. ¿Te duele cuando pierdes algo material? Sí, claro, y más si es mucho dinero.
Algunos estamos dolidos por eso. Pero pasa lo mismo cuando pierdes el privilegio de escuchar y exponerte consecuentemente en intimidad con Dios en su palabra. Qué vergüenza es que te duela tanto perder algo así y no te duela cuando pierdes una buena relación con tus hermanos de la iglesia, una buena enseñanza, una buena relación con tu familia, cuando pierdes el privilegio de servir a Dios en alguna manera. Avergüénzate de ti si eres menos sincero después de las verdaderas riquezas que después de las riquezas que se pierden. Dice alguien, a veces solo por flojera o por supuesto descanso, nos quedamos en la complacencia. ¿Saben qué es complacencia? De hecho, si lo van allí en su Biblia, se darán cuenta en el versículo 32 del capítulo 1, que dice lo siguiente: porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Qué los matará? El desvío de los ignorantes. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando vemos en este pasaje, en el versículo 32, que dice, la prosperidad de los necios lo echará a perder, habla también de su complacencia, como lo traducen otras versiones. Y esa prosperidad y esa complacencia que los echará literalmente a perder es aquel reposo que resulta de ignorar y descuidar las serias responsabilidades de esta vida. Complacencia, reposo que resulta de ignorar y descuidar las serias responsabilidades de esta vida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces que por reposo, o estoy muy cansado, ya hice mucho hoy, estás descuidando lo que es importante en esta vida. Eso llega a ser con la palabra de Dios y los medios de gracia que Dios te da, pero también llega a ser cuando tú descuidas tus responsabilidades principales como padre de familia, como esposa. Ay, no, es que no te quedes en tu complacencia. No descuides ni ignores eso, porque lo que trae eso es muerte, te echará a perder. Por lo tanto, y a pesar de eso, busca, aunque sea en situaciones incómodas, aunque sea en situaciones incómodas. Así que la respuesta tiene características. ¿Cuáles son? Bueno, esa respuesta busca la sabiduría, la valora, la pide, la clama, la ruega, inclina su corazón, hace estar atento su oído a la sabiduría. Además, la recibe con atención. La recibe con atención. Eso es lo que pasa, o eso es la respuesta o las características de la respuesta que debemos dar ante el clamor de la sabiduría. Ahora bien, pudiésemos pensar, ok, después que hago eso, ¿en qué termina? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Y ese es nuestro segundo encabezado, que seré más breve en este. El resultado de la respuesta, de tu respuesta a la sabiduría. Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿En qué terminarás? En aquello que anhelaste, entendiendo a Dios y sus planes eternos, entendiendo cómo actuar en las situaciones. Entenderás que el temor de Jehová no es tenerle miedo, sino rendirnos ante Él y disfrutar de Él. Entender que Él es el que debe conducir cada aspecto de nuestra vida en todo momento. Hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, literalmente tu mente responderá a Dios. Lo que es tu centro de comando, lo que te dirige, pensará, decidirá, actuará conforme a la voluntad de Dios. Terminarás en eso, en lo que anhelaste y pediste, a lo que inclinaste tu corazón. Bueno, así como pasa en otras ocasiones, a lo que des tu corazón terminará siendo eso.
Si pasa mucho tiempo con algunos que hablan alguna cosa, terminarás haciendo eso. De hecho, la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Existe eso con respecto a la palabra de Dios también. Al hallar el conocimiento de Dios, al hallar el temor, al entenderlo, no usarás otra cosa sino lo que sabes de Dios para vivir. Tus criterios serán conforme a la palabra de Dios para vivir en cualquier momento. Lo entenderás. En vez de poner excusas y huir a cada rato, en vez de aislarte a cada rato, más bien te acercarás a Él siempre que lo necesites. No en virtud de lo que tú eres. Cuando encuentras el conocimiento de Dios, te acercas a Él en virtud de otro, a pesar de lo que tú eres. Dios no espera perfección de ti. Ya la tiene y se deleitó en ella, en la de Cristo. Por eso puedes acercarte a Él. Ahora, algunos podrán atender esto con desesperanza. Mire, pastor, usted está hablando de eso allí y está bien. Pero yo tengo años en esto. Mira, yo tengo años haciendo esto, haciendo lo otro, buscando esto, buscando lo otro. ¿Y qué va? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirte que hay algo que no estás buscando de manera adecuada. Estas características parece que no son las características de tu respuesta ante el clamor de Dios. Parece que no te has quebrado delante de Él pidiéndolo, buscándolo, atendiendo con pasión a la palabra. Eso es primero lo que tienes que pensar. No has hecho ni te has esforzado como Dios dice. En segundo lugar, necesitamos estar totalmente persuadidos de que si hacemos así, que nuestra respuesta es así con respecto a la sabiduría, porque tenemos al que prospera la respuesta. No debes pensar en esto como un método particular del humanismo que te dice, haz bastante ejercicio y serás un atleta o serás un físico-culturista. Sí, eso es verdad, pero finalmente cuando lo aplicamos a nuestra relación con la sabiduría, necesitamos descansar en el poder de Dios, mientras que nosotros nos esforzamos. Es correr hacia un lugar sabiendo que allá me espera el que prometió esperarme. Yo sé que voy a mi casa porque allá mi esposa prometió esperarme. Si no estuviera allí, no voy. Se me hace más difícil. Ustedes vienen aquí y se esfuerzan en alguna medida para venir hasta acá porque saben que lo va a esperar la congregación de los santos y la predicación de la palabra. Es precisamente esa fe, ese esfuerzo que hacemos sabiendo que hay otro detrás esperándonos para prosperar nuestro esfuerzo conforme a su voluntad. Porque aquel que está detrás es el que está clamando. Él es el que está llamando. Y Él mismo ha dicho que no rechaza un corazón contrito y humillado. Por supuesto que Él responderá, Él dará, Él prosperará nuestra respuesta, porque la sabiduría termina encontrándose en el Señor. Podemos esforzarnos con esperanza. Podemos hacer esto con la esperanza de que Él prosperará nuestros esfuerzos, porque esa es su voluntad, hermanos. Él quiere que seamos sabios, que le amemos, que le temamos. Por eso la sabiduría clama en todos lados y quiere que le escuchen. Por eso está buscando. ¿Recuerdan los que quieren hacer eco de lo que venden y pasan vendiendo? Yo se lo dije la última vez, vendiendo plátanos y demás. Ellos están gritando con la esperanza de que otros escuchen y respondan a su llamado y le compren su plátano. Dios está clamando porque sabe que algunos van a responder y Él los va a encontrar. Hermanos, es eso. Con esperanza, proviene de Él. Él es la sabiduría. Porque Dios da la sabiduría, es que solo la tienen o la encuentran los que la valoran de esa manera. Ese pensamiento es totalmente consecuente con la palabra de Dios, porque precisamente eso fue lo que hizo Cristo. Y dijo de sí mismo,
vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, coman de mi carne. Si vienen y toman de esta agua no tendrán sed. Él prometió que nos encontraríamos con Él. Por eso necesitamos preguntarnos, ¿tenemos esa actitud hacia la sabiduría, entendiendo que Él nos prosperará conforme a su voluntad y prosperará nuestros esfuerzos? Por eso, mi amado hermano, no tienes que venir, mi amado amigo, no tienes que venir a buscar la sabiduría con arrogancia o con otro propósito. Oye, para decir, a esta gente le vamos a enseñar realmente quién es el que sabe y qué es una verdadera hermenéutica. Así que por eso me voy a sentar a escuchar aquí para que me den la oportunidad. Hay que enseñarle a esta gente a vivir. Entonces, voy a enseñarle qué es lo que es el calvinismo realmente. Lo que es la reforma de verdad. No es con arrogancia. No. Tienes que venir con el deseo de ser salvo. Tienes que entender que si vienes con arrogancia, lo que se supone tendría que ser tu salvación, terminará en tu propia perdición. La sabiduría no viene y violenta al individuo. Ella se presenta con un valor incalculable. Está alcanzable y dispuesta. ¿Por qué? Porque Dios la da. Porque Él la da es que podemos buscarlo. Sabemos que Dios es un Dios dador. ¿Usted no le pasaba así con su abuela cuando era pequeño? Sabías que tu abuela te iba a dar y por eso cuadrabas con ella. Y le pedías lo que le ibas a pedir. Hermano, Dios no es un ser perverso que quiere mantenerte en ascuas o en una eterna búsqueda macabra de algo que no podrás alcanzar jamás. Él no es eso. No lo es. Por eso necesitas buscarla con fe. Quizás algunos dicen, bueno, pastor, pero me está diciendo que debo buscar la sabiduría con fe. La fe es Cristo. Entonces, Romanos capítulo 3 dice que no hay quien busque a Dios. Vamos a aclarar ese asunto. Porque la realidad es que nadie está voluntariamente buscando la sabiduría. Ella sale, ella clama. Tú te enteras que existe porque está clamando. Y luego que entiendes su llamado, tú clamas en respuesta. Respondes a la información que estás recibiendo de la sabiduría de Cristo. Respondes a ese llamado y lo encuentras. Es porque Él salió a buscar, es que nosotros podemos encontrarlo. Es por eso. No creas que fuiste tú que tuviste la iniciativa. Escuchaste cuando tu corazón estaba lejos de Dios. Por supuesto, el punto aquí no es enfatizar la bondad en el corazón del hombre o las capacidades humanas de buscar a Dios. No. El punto aquí es enfatizar que podemos encontrar la sabiduría porque Dios salió a clamar a las calles para dar solo lo que Él puede dar, para dar la sabiduría, para dar a Cristo, para dar a Cristo. Él se deleita en salvar, ¿sabían ustedes? Por eso sale. No lo encontramos a Él, sino más bien, hermanos, Él nos encontró a nosotros. Por supuesto, eso va a ser mucho más grande nuestra irreverencia. Eso va a ser más grande. Que Dios sea así, va a ser más grande nuestro deseo de hablar y no escuchar. Va a ser más grande nuestra indiferencia. Va a ser más grande nuestra falta de respuesta adecuada al clamor de Dios. Porque si Dios es eso y promete eso y prospera eso, ¿qué haces tú inerte? Sin hacer lo que tienes que hacer. Por eso Matthew Henry dice, quienes buscan fervorosamente la sabiduría celestial nunca se quejarán de haber perdido su esfuerzo. Nunca. La libertad, el don, el regalo no elimina la necesidad de nuestra diligencia. El regalo no elimina nuestra necesidad de nuestra diligencia. Sí, te regalan un carro, pero si no le echas gasolina no va a funcionar. Dios
Promete prosperar eso en función de nuestros esfuerzos y diligencia. Viene de Jehová, de su boca, hermanos. De su boca es lo que dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es Él quien da la sabiduría. No es el pastor finalmente, es Dios. Viene de su boca. El conocimiento aplicado viene de su boca. La inteligencia viene de su boca y nosotros tenemos lo que es el hálito de Dios, la palabra de Dios inspirada. Por eso necesitamos sumergirnos en ella y leerla con sentido, con atención, no aisladamente algo que nos guste en ese momento, sino leerla en su contexto, maravillarnos de su historia, de sus personajes, de cómo Dios inclinó el corazón de los poderosos y cómo exaltó a los humildes, de cómo Dios abrió los cielos, cerró los cielos, oscureció la tierra, detuvo el sol, abrió los mares, así conociendo a nuestro Dios. Él es el ser más maravilloso, en Él está la sabiduría. Él es la sabiduría y por tanto necesitamos hallarla en Él. Viene de su boca, de su palabra. Él la provee a los rectos. Interesante, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Cómo es eso? Bueno, a los que le aman y a los que le temen y que han sido informados por la sabiduría para apartarse de lo torcido. El recto será más recto, el sabio aumentará el saber. ¿Recuerdan? Capítulo 1. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Protege. La sabiduría finalmente te va a proteger, te va a guardar, te va a hacer perseverar. Imagínate que fueras tan poco sabio que tú pensaras en un momento que si eres salvo te puedes perder. Entonces le achacarías a otras cosas tu perdición. Pero como sabes que Dios preserva a sus santos, tú vas una y otra vez buscando el que el Señor te alimente, te fortalezca y te preserve. Él prospera, protege y preserva a los que le buscan. Es por Él que nosotros podemos hacer todo ese esfuerzo. Y un resultado más. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mira lo que serás entendido. Un hombre, una mujer entendida de las cosas de este mundo, de la iglesia. Podrás pensar y opinar con equidad. Tu pensamiento será tan firme, tan sobrio y solemne que llamará la atención del resto. De hecho, tu manera de comunicarse será mejor. ¿Por qué? Porque estás recibiendo eso de la palabra de Dios. Crecerás y la gente entenderá juicio, justicia y equidad a través de ti. Solo si buscas la sabiduría en Dios y respondes de la manera adecuada. Hermanos, solo si respondemos adecuadamente alcanzaremos lo que se promete en el comienzo del libro. El proverbista resalta el hecho de que si nosotros atendemos o respondemos con atención, sabremos todo buen camino. Nuestras decisiones en cualquier contexto serán guiadas e impregnadas por la palabra de Dios, con sabiduría. Y esto lo vemos tan claramente porque Jesús es nuestro ejemplo en las dos cosas. Dios clamó en Cristo, ya lo vimos. Dios se encarnó para comunicarse con nosotros y traer salvación. Él lo envió. Pero también podemos ver que Cristo, como buen hijo, respondió adecuadamente al llamado de su Dios. Su Padre prosperó su obra. Jesús terminó cosechando los beneficios de temer a Dios. Terminó Jesús teniendo la recompensa anhelada de su alma. ¿Cuál era la recompensa anhelada de su alma? La salvación de los pecadores y con ello su exaltación para la gloria de Dios. Él lo terminó alcanzando todo. Él recibió con atención, inclinó su corazón ante la tentación, lo inclinó a Dios, lo buscó, oró tanto y fervientemente que sudó como gotas de sangre.
Se apartaba, no dudó. Sus decisiones cuando Satanás lo tentó fueron precisas. Su interpretación fue correcta y logró que los ángeles le sirvieran. Y Dios halló complacencia en él. Podemos ver entonces que finalmente tu esfuerzo es prosperado por lo que ya Cristo alcanzó. Y Él lo hizo. Es en Cristo, hermano. Fija tus ojos en Cristo, cantábamos. Es por Él. Es por Él. Jesús hizo las dos cosas. Él clamó y respondió como hombre. Clamó como Dios, como sabiduría, y respondió como hombre, como hijo. Él supo cómo responder en cada cosa. De allí que nosotros preguntemos en momentos difíciles, ¿qué hubiese hecho Cristo en este momento? Claro, todo en su contexto, ¿no? Él entendió todo buen camino, Él lo hizo. Por eso yo quiero terminar pidiéndote, mi amado hermano y amigo, responde al llamado divino y serás sabio. Por favor. Yo sé que quizás para los de mayor edad, ay, que no sé, es que se me olvida todo. Esfuérzate. Dios es el que prometió prosperar. La sabiduría viene de Él. De Él. Él es el que la da. Y tú delante de Dios no eres ningún viejo. Eres su tierno hijo en el cual procura la santificación hasta el último día de su vida. Así que mi amado hermano anciano, ve a Cristo de esa manera y ve a Dios de esa manera. Jóvenes, que no sé leer, que no sé esto, que mi universidad, que no tengo tiempo, que el trabajo, detente. Esto es dirigido casi que especialmente a los jóvenes. ¿Estás siendo tú más informado? Recuerden que Spurgeon comenzó a pastorear muy temprano, un joven de 19 años. ¿Por qué es imposible para nosotros hoy? ¿Por qué nos ven tan bajo? ¿Por qué nos subestiman tanto? Porque nos comportamos como niños. No somos hombres, no son mujeres que ostenten las glorias de tener la sabiduría y haberla encontrado en Dios. Pero tú desde muy corta edad o dama puedes ser una mujer que glorifique a Dios, inclusive si Dios quiere teniendo una familia, criando hijos. Hombre, para ti no es diferente, joven, y los que no somos tan jóvenes. Dios espera eso de ti y te ha dado los recursos. No dejemos que la sociedad dicte el cómo, el cuándo. Sé tú lo que Dios espera que tú seas y glorifícalo y Él hará. Dios espera que tú seas un hombre y una mujer de Dios. No es que Dios no espera que simplemente quemes tus etapas de la adolescencia y demás. No. Dios espera que tú le conozcas y que atiendas al llamado de la sabiduría y hagas lo que tienes que hacer para su gloria. Tengamos una respuesta entonces adecuada, atenta, que ruega, que busca, que es esforzada, que inclina el corazón. Yo sé que en algunos momentos no querrás leer. Me pasa. Bienvenido. Que no quieres orar. También soy culpable. Yo sé que hay momentos donde no quieres venir a la iglesia y ya, o sea, de verdad. Yo sé que no quieres hacer a veces las cosas que Dios te manda. Pero mi amado hermano, clama, busca y esfuérzate. Responde al llamado que Dios te está haciendo. Cuando estés en ese momento, recuerda, Dios está llamando. Necesito ir a la iglesia. No quiero ir. Dios te está llamando desde la iglesia, donde se predica su palabra. Dios te está llamando desde la intimidad. Y cuando quieras dejar de un lado las responsabilidades que debes tener como un hombre y una mujer de Dios, entonces Dios te está clamando desde allí. Sé sabio y glorifica a Dios con lo que Él ha hecho de ti. Una respuesta adecuada, atenta, que ruega, que busca,
que es esforzada. Recuerda que Cristo ya lo hizo. En Él encuentras lo que necesitas para ser sabio. El Señor nos ayude, hermanos. Se glorifique en nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Somos débiles, Señor. No estamos aquí queriendo ganarnos la salvación con nuestras propias fuerzas, porque ya hemos aprendido que es respondiendo al clamor que ya tú estás haciendo, que la sabiduría hace. Ayúdanos a volvernos a ti, a arrepentirnos. Que los hombres y mujeres que aquí no han creído, te ruego que se rindan ante ti, que te amen, que entiendan que este mundo, que su vida, que sus estudios, que su familia, que sus relaciones, que su recreación es por ti. Tú eres el dueño de todas esas cosas. Oh Cristo, condúcenos. Y así como hiciste con aquellos que te buscaron, cuando tú los llamaste, que también puedas hacer y seguir haciendo con nosotros. Que podamos detenernos y estar a tus pies. Que podamos callar las voces externas, por peligroso y difícil que sea, dejar nuestros afanes y quehaceres y detenernos en el quehacer más importante. Buscar tu rostro, meditar y reflexionar en ti. Que tú seas nuestro pensamiento. Te lo ruego, Dios. Ayúdanos a ser sabios y a tener la respuesta acertada ante el llamado de la sabiduría. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén.